Polino, San Leone, Ezequiel Canay, Matías Suez, Fernando Brenda, Sabrina Ferrer, Magali Farberger y Daniel Gana. Para comenzar, ¿podría presentarse? De acuerdo. Mi nombre es León Leibovich. Nací en Moisevilles en el año 1935. Mis padres vinieron a la Argentina desde Checoslovaquia, un pueblo que se llama Hapsa, en el barco Masilia del año 1930. Desde ahí nos trasladaron estuvieron primero en un, ¿cómo es? De los inmigrantes, en el hotel de los inmigrantes. Estuvieron un par de días, una semana, y bueno, como todo inmigrante, sale a la calle, son todos bastante ortodoxos, salen a la calle, vuelven afeitados la barba, sacando los payes, ¿no? Entonces, bueno, a la semana más o menos los llevan a Moisevilles. Llegan a la estación Palacios y desde Palacios a Moisevilles hay 17 kilómetros y los llevan con una chata. Yo no sé si ustedes saben lo que es una chata, que lo identificaron. Acá tengo una foto, por ejemplo, de lo que es una chata. Es un carro, si lo pueden ver, después yo se lo muestro si quieren, y los llevan a Moisevilles. Unas casitas de chapa, y había 7 familias así, muy humildes, muy pobres, y nos dieron también una casita como para una familia que era papá, mi mamá, un hermano mayor que yo. No, en este entonces eran mi papá, mi mamá y una hermanita. ¿No? Tenía meses mi hermana. Después, con el tiempo nació mi hermano y después nací yo. Cuando nací yo, nos llevaron a Monigotes, un pueblo de Monigotes que está como a 45 kilómetros desde Moisevilles. Bueno, ahí nos colonizaron, fuimos a Yo te cuento esas cosas que yo no las sé, ¿no? Te imaginas que yo nací en el año 35 y en esta época fuimos a Moisevilles. Bueno, Moisevilles, Monigotes era un pueblito, una colonia. Y el campo, nada, ¿viste? Mis padres tampoco eran agricultores. Bueno, ahí tuvieron que aprender el trabajo de la agricultura y bueno, no fue fácil. Los primeros años siempre fueron difíciles. Nosotros antes de ir al colegio íbamos a caballo o en sulky, pues ya éramos, después nació un hermano más, íbamos en sulky o a caballo, y antes de ir a la escuela también teníamos que hacer trabajos rurales, trabajo de la casa, porque había un tambo, había que ordeñar, Entonces, antes de ir a la escuela íbamos al tambo. El tambo no es una cosa tan sencilla como es hoy es más simple, hoy está todo mecanizado, antes era todo descubierto, el corral, era un corral donde uno separaba los terneros a la tardecita para que tengan leche para la mañana. La mañana había que levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Mi papá y mi mamá se levantaban a esta hora y nosotros nos levantaríamos una hora más tarde, más o menos, para jugar. Terminábamos de ordeñar y después nos íbamos a la escuela. En la escuela, bueno, teníamos que ir a caballo o en sulky, como dije antes, y a veces, bueno, terminábamos en la escuela y había en el
Schule, y nos quedábamos, comíamos algo al mediodía en cualquier lugar y después a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, empezábamos la clase del Schule. También aprendimos algo en iris, pero muy poco, pero prácticamente no me acuerdo nada del iris. Lo que me acuerdo es algo del idioma, ¿no? Que uno no se olvida del todo. O no sé qué otra cosa quieren preguntar, saber si... En su casa, ¿qué idiomas hablaban? En mi casa que habíamos hablado, te conté tanta historia, yo desde que empecé hasta acá, a ver si, por ejemplo, te voy a decir, cuando tuvimos que escriturar el campo, porque después Gayevich, nosotros venimos por intermedio de Gayevich, ¿no? Cuando tuvimos que escriturar el campo, y bueno, le exigieron a mi papá que pagara una deuda que él ya había pagado por los pasajes desde Checoslovaquia a Buenos Aires. Eran 3 pasajeros. Eran 3 pasajeros, mi papá, mi mamá y una hermana de mi mamá. Entonces, como había que pagar la escritura, entonces tenía que tener un libre de deuda, no tenía que tener deuda. Y le exigieron el pago del viaje. Le exigieron por 4 pasajeros, que nunca hubo 4 pasajeros. Inventaron un pasajero más. Todo tenía un costo, nada era barato. ¿Viste? Algo, todo tenía. Pues, no sé si llegaron a la Argentina, el 30 de noviembre de 1930, por eso no se lo había dicho. Moiseville, por ejemplo, te pongo algo así, Moiseville, único pueblo que no tiene iglesia ni comisaría frente a la plaza. Es un detalle, porque vos fíjate que cualquier pueblo en la provincia, cualquier pueblo tiene una iglesia y tiene una comisaría. Después de varios años, primero había 5.000 armas judías en Sevilla y habría quizás 150 que no eran judíos. Con el tiempo pusieron una iglesia. Es una anécdota eso, ¿no? Y venían, un cura venía cada 2 domingos venía y daba la misa, ¿no? Eso cuenta un paisano de esa, ¿no? Como anécdota. Y le dice, bueno, que Jesús también viene de una familia judía, que era judío. Después un paisano de la zona, no de la colectividad, dice, ahora los rusos también son parientes nuestros, dice. Bueno, eso queda como anécdota. Yo tengo acá 2 libros que son de Moiseville. Este está escrito por un primo mío, que yo se lo voy a dejar después a ustedes, se lo voy a dejar a Magalí para que tenga. Hay muchas cosas, muchas anécdotas. Yo tengo fotos, por ejemplo, Moiseville en aquella época tenía 4 sinagogas. 4 sinagogas. Hoy no alcanzan a llenar a una. Ahí tengo las fotos, tengo, qué sé yo, les puedo leer si quieren, por ejemplo, unos párrafos de ese libro, que a ver si
¿Sabe cuál fue la primera impresión de sus familiares al llegar a Argentina? Perdón, hablame un poquito más alto porque yo tengo... ¿Sabe fue la impresión que tuvieron sus familiares al llegar a Argentina? La primera impresión. La primera impresión de Argentina como país. No, mi papá decía que se sentía muy argentino. A pesar de todo, mi papá era... sí, te imaginas que vinieron en una época muy difícil, ¿no? En Europa corrían los últimos coletazos de las hordas antisemitas de los años 20 del siglo pasado. En el Steipla, el pueblito, también se hablaba de las puertas que se abrían esperanzadas en América. El barón Mauricio Hirsch invitaba a una tierra de paz y pan sin persecuciones y en donde los judíos podrían vivir y cumplir con sus creencias. Los acontecimientos de la triste semana trágica argentina que enlutaron a muchos judíos no eran aún conocidos por los judíos en Europa. Tampoco lo eran para muchos argentinos. Con esa esperanza, como otro judío, bueno, habla del padre acá de Jesús. A ver acá. El nuevo y provisorio destino de Buenos Aires deslumbró a los varones inmigrantes y ante el ocio de la permanencia de la humilde hotel de inmigrantes, un grupo se aventuró a sus calles. Al regresar exhibieron el primer choque cultural. Se habían afectado sus payas y barbas y atributos distintivos de la ortodoxia de la época en que todos ellos habían sido educados. Ese hecho les valía la primaria de las mujeres, en que en especial mi madre conservaba las leyes, costumbres religiosas hasta los últimos días. Era, por ejemplo, la madre del que escribió este libro, ¿no? Usted viene del pueblo. ¿Cómo veía su relación con la gente cristiana? ¿Cómo era la relación de un...? Sí, te entiendo. No, mira, éramos los rusos. Éramos los rusos. Siempre había una diferencia. Aparte nosotros, los judíos, éramos más unidos. Íbamos, por ejemplo, bueno, si teníamos que ir al Gil para las fiestas, por ejemplo, bueno, nosotros caminábamos 5 kilómetros para ir hasta el Gil. Y era lindo porque todos venían caminando. Eran varios vecinos que, bueno, en la calle, en el camino, nos encontrábamos. ¿Querés suspender? Sí. ¿Querés parar? Hablando de en su momento de cómo iban al Gil, de que tenían que caminar mucho. Bueno, sí. Sí. Sí, nos encontrábamos todos en el camino, por ejemplo. Bueno, venían, por ejemplo, los abuelos de Magalí y los bisabuelos de Magalí también vivían en la misma zona, ¿no? Y nos encontrábamos en el camino. Los abuelos, mejor dicho, los bisabuelos de Magalí y mi abuelo